Lo primero, como dije el último día, ahora es el momento si tenéis alguna duda de ejercicio o algo del tema anterior, que me lo digáis. ¿Tenéis alguna duda o algo? Entiendo que no. Otra cosilla. Juanjo quiere que me digáis, por favor, la fecha que si habéis decidido o si no lo habéis decidido, que lo decidáis pronto para el lunes lo más tardar del segundo examencillo. Creo que habían hecho distinto del día 14. Sí, habíamos dicho ese día. Día 14, vale, perfecto. Vaya, usted mande un correo y eso por si hay alguien que no haya dicho nada y no pueda o lo que sea ese día. Vale, día 14 que es jueves, perfecto. ¿Por la mañana o por la tarde? ¿Cuándo queréis? A ver. Yo preferiría por la mañana, pero no sé si no. Yo también por la mañana porque... La tarde, mejor. Por la tarde como el otro día estaba muy bien. Poneros de acuerdo. Me decís, ahora en el descanso os ponéis de acuerdo y me decís lo que decidáis, ¿vale? Vale. Vale. Perfecto. Lo dicho, ¿dudas del tema 6? No. Ninguna. Vale, pues entonces pasamos ya al tema 7. Ahora. Bueno. Perfecto. Pues hemos acabado el tema de la ecuación ordinaria del primer orden y ahora vamos a pasar a orden superior. ¿Recordáis qué es eso del orden de una ecuación diferencial? El orden de la derivada que aparece. El mayor orden, exactamente, de la derivada. Bien, este es el esquemilla que vamos a seguir en este tema, ¿vale? Vamos a ver generalidades de las ecuaciones de orden superior. Luego vamos a ver casos simples de cuando se puede reducir el orden, porque si se puede reducir el orden, pues no siempre nos va a interesar, pues como cuando tenemos una ecuación normal. Si la reducimos, pues posiblemente sea mucho más fácil de resolver y la podamos resolver. Luego, la ecuación lineal, que ya os debe sonar porque ya habéis visto que es una ecuación lineal, pues en el caso de orden superior. Y vamos a ver aquí en las de orden superior, vamos a diferenciar dos tipos. Las que tienen coeficientes constantes y las que no tienen coeficientes constantes, ¿vale? Bueno. Perfecto, pues empezamos. Pues como bien habéis dicho, una ecuación ordinaria de orden n son las que tienen esta forma. Es decir, que aparece hasta la derivada de n. Siendo y prima y segunda las derivadas. Tened en cuenta que siempre que ponga yo un paréntesis, que no quiere decir que está elevado a ese número, ¿vale? Quiere decir o que es la derivada o que es el enésimo elemento o una forma de distinguirla. Es decir, que si no tuviera paréntesis, esto sería i elevado a n, pero con el paréntesis me estoy refiriendo a la derivada enésima, ¿vale? Como siempre lo derivamos respecto de x, que es la variable. Bueno, como ocurría cuando teníamos la ecuación de primer orden, decimos que está en la forma normal si podemos poner de forma explícita la derivada enésima, ¿de acuerdo?
Es decir, se puede poner y elevado, la derivada enésima de y igual a f de todas las demás. Aquí tendría que ser menos 1, hasta la menos 1. A veces la daré de la forma normal, otras de otra manera, dependiendo del caso, ¿vale? Bueno, ¿qué será una ecuación en este caso? Ya habéis visto que es una ecuación de diferencia ordinaria de primer orden. ¿Qué será una solución de una ecuación ordinaria de orden n? Decidme. Una función que cuando la Una sustituye, función de grado n. Vale, una función que sea n veces derivable. ¿De acuerdo? No importa, es la diferencia de n a un primer orden. En primer orden solo necesitábamos que fuera derivable una vez. Aquí necesitamos que sea n veces derivable. ¿De acuerdo? Y efectivamente cuando la sustituyamos, pues nos den la solución. Bueno, no sé si os acordáis del último día que vimos que una ecuación en diferencial ordinaria de primer orden nos daba una familia de curvas con un parámetro. ¿Os acordáis? Pues ahora va a ser lo mismo. Vamos a verlo para segundo orden y ya lo podéis generalizar al orden enésimo de la misma manera, ¿vale? Si tenemos una ecuación para generar una ecuación de segundo orden, necesitaremos una familia biparamétrica de curvas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga dos constantes, dos parámetros. ¿De acuerdo? Si os acordáis, en el último día vimos que la familia de curvas dependía solo de un parámetro, que era el que hacía que subía o bajaba. Aquí ahora vamos a tener dos, ¿de acuerdo? Y para conseguir la derivada, la ecuación de la familia de curvas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes que hacíamos, derivábamos, ¿os acordáis? Pues ahora vamos a derivar, pero ¿cuántas veces? Dos, ¿por qué? Porque queremos una ecuación de segundo orden. ¿Con qué objetivo vamos a derivar? Para eliminar las constantes, como hacíamos en el último caso, en el caso de ecuación ordinaria de primer orden, las constantes C1 y C2. Entonces tenemos que I igual a G de, esta es la familia de curvas, la primera derivada, pues derivamos, la segunda derivada, y ahora el objetivo sería con estas tres buscar las constantes que nos permitan eliminar C1 y C2 para conseguir la ecuación diferencial ordinaria. ¿De acuerdo? Esto más o menos como el otro día, lo único que en vez de tener ahora C, pues tenemos C1 y C2. Venga, vamos a ver un ejemplo. Si tenemos esta familia de parábolas igual a x cuadrado más bx, ¿vale? Si derivamos una vez, nos queda igual a 2ax más b. Y si derivamos dos veces, y segunda igual a 2a. Queremos eliminar a y b. ¿Cómo podríamos hacerlo? Ya lo tenéis aquí de todos modos, pero bueno. Si os dais cuenta, si multiplicamos por x la segunda, ya no estamos eliminando la b. Y menos y' x nos quedaría ax cuadrado menos 2ax cuadrado, que sería menos ax cuadrado, bx menos bx y la b se nos va. Y entonces lo que nos quedaría es menos ax cuadrado, que hay que eliminar esa a. Bueno, ¿cómo podemos eliminar la a? Pues cogemos, multiplicamos por x cuadrado aquí, dividimos entre 2 y ya no lo hemos eliminado. ¿Lo veis? ¿Os acordáis como ocurría en la ecuación de primer orden? Encontrar una solución, a no ser que fueran varios casillos así que es lo que hemos visto, no es nada fácil. En el orden superior tampoco lo va a ser. ¿Qué es lo que vimos, lo primero que vimos para no estar trabajando de más? ¿Os acordáis?
¿Qué es lo primero que vimos? Un teoremilla ahí. ¿Qué decía el teorema? ¿Lo acordáis? Que se llamaba teorema de Cauchy o de valores iniciales. El problema de Cauchy o valores iniciales. Ah, sí. ¿Qué decía? Daba la función en un punto y lo que valía. ¿Sí? Y Decía. Una condición suficiente para que tenga solución y fuera única. ¿Verdad? Es decir, que era suficiente, que podía ocurrir que no ocurriera eso, pero que tuviera solución. Pues aquí vamos a tener otro igual, ¿de acuerdo? Este debería estar arriba, ¿vale? Y elevado en la derivada de enésima. Esto sería la ecuación principal. ¿Con qué condiciones? ¿Cuántas condiciones teníamos antes? ¿Os acordáis? Solo teníamos una, ¿os acordáis? Y de x sub 0 igual a y sub 0. Pues ahora necesitamos n condiciones. ¿Por qué ahora tenemos n condiciones y antes teníamos una condición? ¿Alguien sabría decirme? Porque ahora tiene n derivadas, ¿no? N constante. N constantes, correcto. N derivadas y por tanto n constantes. Entonces, si tenemos la función, ¿de acuerdo? Y n valores, entonces la solución va a ser única si f fuera continua, ¿vale? Y las derivadas parciales de f respecto de y prima, y segunda, y elevado a la y n derivada, la derivada de y n-1, son continuas en un entorno del punto. Es decir, si os dais cuenta, lo que vimos en el tema anterior se engloba también aquí, para el caso de n igual a 1. ¿Lo veis? Lo que pasa es que lo vemos de esta manera porque siempre es más fácil ver el primer caso más sencillito y luego ya pasar al general. Pero si hubiéramos dado directamente este teorema directamente, no hubiera cambiado nada porque el caso anterior está metido aquí, ¿de acuerdo? Bueno. Vamos a ver cómo podemos reducir el orden de una ecuación diferencial ordinaria, porque si, por ejemplo, tenemos una ecuación de segundo orden y la podemos bajar al primer orden, pues podemos usar todo lo que vimos en el tema anterior. Y, por tanto, va a ser más fácil de resolver que si ponernos directamente a intentar resolver esa ecuación de segundo orden, ¿de acuerdo? Lo mismo tercer orden, cuarto. No siempre va a ser posible esto, pero, bueno, cuando sea posible, pues nos va a facilitar mucho los cálculos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, ¿qué veis en esta ecuación que es diferente, digamos, a esta, a la normal, a la que os he presentado aquí? ¿Veis algo diferente? Aquí tenemos f de x, la derivada késima de y, késima más 1, hasta la enésima, igual a 0. ¿Falta algo? Os enseño la anterior. La I, ¿no? La I, claro. La I, la primera derivada, la segunda, así todas hasta la késima. Entonces, si hacemos el cambio u igual a la derivada késima de I, si os dais cuenta, lo que nos queda es, esto sería f de x, u prima, u segunda,
así hasta u elevado a la derivada de u n menos k. Dependiendo de quién sea k, pues será un número u otro. Por tanto, hemos reducido el orden n menos k. ¿Lo veis o no? Teníamos una que el orden era n, y ahora vamos a tener n menos k, donde k es esta, la primera derivada que aparece. Si, por ejemplo, fuera la tercera derivada, pues sería n menos 3. Si fuera la cuarta, pues reducimos a n menos 4. ¿Lo veis? ¿No lo veis? Sí. Vale, vamos a un ejemplo. Aquí tenemos una ecuación de segundo orden. Pero, si os dais cuenta, no aparece la i. Entonces podemos hacer u igual a i' y lo vamos a dejar en una ecuación de primer orden. Porque si u es igual a i', entonces u' es i segunda. Y esta ecuación se nos quedaría como u' más 1 partido x u igual a 3x. Que esta ecuación es del tema anterior. Es una ecuación lineal y la sabéis resolver. Bueno, la deberíais saber resolver. Entonces, cuando la resolváis, si queremos resolver la primera, tenéis que tener cuidado. Si yo os pido resolver la de segundo orden, cuando resolváis la de primer orden que os sale, ¿qué es lo que tendréis que hacer? Pues luego tendréis que calcularla ahí. ¿Sí? Sí. Sabiendo que i' es igual a u. Pues entonces, pues i va a ser la integral de u y ya, ahí os sale la segunda constante. ¿Lo veis? ¿No lo veis? Simplemente eso, hacer un cambio aquí cuando ocurra esto, que no tenemos ni i ni las primeras k derivadas, pues podemos hacer cambio u igual a la primera derivada de i y ya con eso se nos queda una ecuación de un orden más pequeño. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otro tipo. ¿Qué veis que falta aquí? Decidme. La X. Hay la X. La X, perfecto. Pues si falta la X, podemos hacer el cambio P igual a la derivada de I, ¿vale? I'. Entonces, si P es igual a la derivada de I, la derivada segunda de I sería la derivada de I respecto de X, la derivada de I' respecto de X, ¿estamos de acuerdo o no? Entonces, Sí. la derivada de P respecto de X, porque I' es P, ¿sí? ¿Lo veis? ¿No lo veis? Es lo mismo, ¿no? Entonces, podemos poner la derivada de P respecto de X, sería la derivada de P respecto de I, con la derivada de I respecto de X. Es lo mismo, ¿no? Hace la composición, lo mismo. Pero la derivada de P respecto de I, como P es una función que es de I, es P'. Y la derivada de I respecto de X es I', ¿sí? E I' es P. Por tanto, la segunda derivada de I no nos queda que es P por la derivada de P respecto de I, que se puede poner P' si queréis. ¿Lo veis? ¿No lo veis? ¿Veis este calculito de aquí? Os lo repito más despacio. ¿Lo Por mí, si lo repetimos? puedes repetir, ¿no te importa? Sin problema, a las veces haga falta. Vamos a ver. Sabemos que P es I', ¿vale? Entonces, P es podemos verlo como una función de I. Ahora, si derivamos I dos veces, es derivar I' una vez. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale, bien. Y depende de X, entonces derivarlo es derivarlo respecto de X. Hasta aquí también estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, Y segunda, que eso no está aquí, el pasillo que aquí no está escrito, ¿vale? Y segunda sería igual a la derivada de I' respecto de X. ¿Sí?
el paso que hay aquí en medio, que no está escrito, pero que está, que lo es. Sí, sí, lo pone porque pone la derivada de p con respecto a x y p vale. Exactamente. Es lo mismo que la derivada de p respecto de x. Pero la derivada de p respecto de x es lo mismo, a ver si estamos de acuerdo, que la derivada de p respecto de y por la derivada de y respecto de x. Porque la derivada de y respecto de x es y'. Y la derivada de p respecto de y, disculpa, la derivada de p respecto de y es p', podríamos llamarlo. Porque la p puede verse como una función de y. A la vez una función de x. Por tanto, al final es una función de x, pero si lo queremos ver como una función de y, también se puede ver. Entonces, tenemos que esto es la derivada de p respecto de y por la derivada de y respecto de x. La derivada de y respecto de x, ¿quién es? Y'. Y'. Pero y' En este es caso, p. claro, ahí está. Entonces esto es p por la p', podríamos llamarlo si queréis, pero vamos, lo he dejado así, derivada de p respecto de y. Se podría poner como p'. Entonces, si lo hemos entendido para la segunda, vamos a ver la tercera. La tercera sería derivar la segunda. ¿Estamos de acuerdo o no? Derivar. Claro. Entonces, es lo mismo que derivar respecto de x, la segunda, que es p por la derivada de p por respecto de y. ¿Sí? Esta es la segunda. Pues lo mismo que antes, derivar respecto de x, lo mismo que derivar y por la derivada respecto de y. Y esto es, este p es la derivada de y respecto de x. Lo que pasa es que ya como lo hemos puesto aquí, la derivada de y respecto de x es p. Por tanto, para no estar repitiéndome, esto sería lo mismo que la derivada de y respecto de esto respecto de y por la derivada de y respecto de x, pero la derivada de y respecto de x es p, por tanto, por p. ¿Lo veis? Es decir, esta p que os pongo aquí es lo mismo que si hubiera puesto yo aquí la derivada de y respecto de x. Y si os gusta más, lo podéis poner aquí. Lo que pasa es que yo lo he puesto en el otro lado para que veáis que esta derivada afecta solo al paréntesis, esta p no. ¿Sí? Entonces, ahora derivando, ¿qué nos quedaría? Bueno, pues usamos la regla de la cadena, la regla del producto, perdón, y entonces nos quedaría. Esto es P por la derivada de P respecto de I, por la derivada de P respecto de I, por P que está aquí. Eso sería P por la derivada de P respecto de I al cuadrado, ¿no? Esta P es esta de aquí, que está fuera del paréntesis, y esto es lo que nos sale si derivamos P respecto de I. Y ahora, la otra, más, por la regla del producto, más la derivada de P respecto de I, derivado respecto de I, es la segunda derivada de P respecto de I. Por P, que es la que está aquí, por P, pues P cuadrado, por la segunda derivada de P respecto de I. Y así podríamos seguir si quisiéramos calcular la cuarta, pues no hay más que derivar esto respecto de X, que es lo mismo que derivar respecto de Y por P, y así podríamos ir siguiendo. ¿Sí? ¿No? ¿Lo veis? Si hace falta lo repito, no hay ningún problema. ¿Lo veis o no? Más o menos. ¿Vamos a hacer algún ejemplillo o algo así? Aquí hay un ejemplito. Eso. Vamos allá. Tenemos esta ecuación, ¿de acuerdo? Y la segunda derivada respecto de y, más la primera derivada, la segunda derivada de y segunda, más y' al cuadrado es igual a 2y' por elevado a menos y. Como veis, no aparece la x, lo importante, si no, este cambio no se puede hacer. ¿De acuerdo? Si hacemos el cambio p igual a y', nos queda
Y segunda, pues lo que hemos visto aquí sería P por P'. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de P respecto de I por P. ¿Vale? Aquí falta el P, pero no es que falte el P, sino es que lo he simplificado, porque si os dais cuenta, esto sería P al cuadrado, ¿de acuerdo? Y esto sería 2P elevado a menos I. Entonces, lo que he hecho es simplificar un P, he sacado factor común aquí, un P, y me lo he simplificado con el P que aparece aquí. ¿Lo veis o no lo veis? Os lo escribo. Que no es que falte, sino que es que lo he simplificado. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Vale. Ahora, esto es una ecuación respecto de P, es decir, es una ecuación de primer orden, de las que hemos visto anteriormente, donde la incógnita es P y la variable es I. ¿De acuerdo? Entonces, esta la sabéis calcular ustedes, porque es una ecuación lineal. ¿Vale? Se calcula y nos queda que P es igual a C por E elevado a menos I menos 2 por E elevado a menos 2I. Eso es siguiendo el procedimiento del tema anterior, vaya. ¿Vale? Y ahora cuando ya tenemos P, sabemos que P es I'. Si queremos calcular I, pues no hay más que coger y resolver esta ecuación de variables separadas, porque aquí dependemos de I, ¿lo veis? Entonces nos llevamos todo lo que dependa de I al otro lado, todo lo que no depende de I a este término, y ya nos queda una ecuación que sabéis resolver, y la solución es E elevado, aquí esto no sé si lo separo, porque la verdad es que separa esto, como veis, tiene tela, entonces se deja así, E elevado a I más 2 logaritmos de C elevado a I menos 2 más D igual a CX. Y esta es la solución que sale de hacer variables separadas aquí, en esta de aquí. Que esto es una ecuación dependiendo de I. Entonces, la cosa es, primero hacemos una ecuación que dependa de P, que depende de una función de P que dependa de I, y luego cuando ya hemos calculado la ecuación esa, lo que hacemos es calcular la solución de I respecto de X, con la solución de la P. Sí, ¿no? ¿Algo que aclarar? ¿Lo veis? Bueno, el último tipo. ¿Os suena eso de homogénea? Sí. Lo hemos visto ya, que era una ecuación homogénea. Bueno, pues aquí se sigue manteniendo lo mismo. Una ecuación se dice que es homogénea si poniendo lambda nos sale lambda elevado a k por la función. Es importante que os fijéis, lambda ¿dónde se está poniendo? En la x, no se pone en la x, ¿de acuerdo? Un fallo común que se suele tener es ponerlo en la x y entonces no te va a salir homogénea. ¿De acuerdo? Solamente se pone en las y. Pues Vale. en este caso, pues cuando usamos el cambio de variable igual a e elevado a la integral de z de dx, se puede obtener que y' sería, pues usando la derivada de esto, que sería z por e elevado a la integral de z de dx. La segunda derivada de i sería, pues la derivamos aquí, ¿no? Z al cuadrado más z' por e elevado a la integral de z de x. Y así sucesivamente podemos calcular todas las derivadas de i con respecto de z. ¿Sí? ¿Lo estáis viendo o no? Es decir, aquí z sería
si querríamos calcular z de esta expresión, ¿cómo lo haríamos? ¿Sabríais hacerlo? Es decir, imaginaros que queréis despejarme de aquí z. ¿Sabríais hacerlo o no? Habría que aplicar primero Los logaritmos, ¿no? el logaritmo, exactamente, y luego ya la derivada. Nada más. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar la i por la z, ¿vale? Entonces, para eso primero tenemos que ver cómo va variando la i, porque tendremos que sustituir en cada uno de los términos. Pues venga, i prima z por elevado a i segunda, z al cuadrado más i tercera, z, ¿sí? Entonces, si os dais cuenta, ¿qué se repite en todos los términos de la i? Decidme. El e elevado a la integral de z de x, ¿lo veis? En i' nos va a salir seguro el e elevado a la integral de z de dx. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Si es homogénea, eso se puede sacar fuera elevado a k. Que es lo que hemos hecho aquí. ¿Lo veis? Como se repetía en todos los términos de la i y es homogénea, lo podemos sacar fuera elevado a k. Y ahora nos queda f de x1 z cuadrado más z', que es z. Es decir, ¿cuánto hemos reducido el orden? ¿Lo veis? ¿Alguien sabe decirme? 1. ¿Por qué 1? Venga, sí, correcto. Y ahora, en vez de tener la derivada del primer orden, lo que tenemos es la derivada de orden 0, supongo, ¿no? Después tenemos la z, que es la primera, donde antes teníamos la segunda. ¿No? Sí, pues porque si te das cuenta, cada vez que derivamos, la derivada de i' nos queda en una función sin derivada. La derivada segunda nos queda en función de una función de derivada primera. La tercera, segunda derivada. La cuarta nos va a salir una función de tercera derivada. Entonces siempre estamos reduciendo en un orden la derivada. Es lo que dices, es lo mismo que tú has dicho. Vamos a ver un ejemplito. Venga, resolver esta ecuación. I por i segunda cuadrado igual a 0. Como veis, ¿es homogénea o no es homogénea? Decidme. ¿Quién sería f de x? Bueno, ya f de x y prima y segunda sería eso que tenemos ahí, ¿no? I por i segunda más i segunda al cuadrado igual a 0. ¿Es homogénea o no? Si es homogénea, ¿de qué orden? ¿De qué grado? Decidme. Homogénea de grado 2. Sí. Correcto. Por tanto, si hacemos el cambio igual a e elevado a z, la integral de z de x, nos tiene que salir, cuando saquemos factor común, fuera e elevado a la integral de z de x al cuadrado, que nos sale porque aquí la tenemos al cuadrado multiplicado por 2. Bueno, el cuadrado es lo mismo que tener 2 veces la integral, por tema de exponentes, ¿sí? Entonces nos quedaría e elevado a 2 veces la integral de z de x por z' más z, más, de nuevo, e elevado a 2 veces la integral de z de x por z' más z igual a 0. Podemos sacar factor común, ¿sí? Y nos queda 1 más z' más z igual a 0, que es una ecuación de orden primero. ¿Correcto? ¿Lo veis? Entonces ya podemos resolver simplemente esta ecuación lineal, que es del tema anterior. Calculamos z y ahora pues para calcular i pues tendremos que hacer lo que e elevado a la integral de z de x.
que ya z la hemos calculado pues con el tema anterior. Este era el último, pero hay un caso más que se da muy pocas veces, ¿vale? Ahí. Un segundo. Vale. Hay un caso más que se da pocas veces, pero se puede dar. ¿Qué veis de raro en este? En este de aquí. Y por i segunda más i prima al cuadrado igual a 0. ¿Veis algo? Me falta un 2 aquí. Por eso a lo mejor no lo veis. Y aquí un prima. Sería, lo corrijo, sería 2 i prima y segunda. No, un momento. No, está bien. Está bien como está. Si veis, esto de aquí se puede poner como la derivada de x de i por i prima. Derivamos por la regla del producto. Sería i por i segunda, porque la derivada de i prima respecto de x es i segunda, más i prima por i prima, que sería i prima al cuadrado. Entonces esto se puede escribir de esta forma. La derivada respecto de x de i prima igual a 0. Si esto lo podemos calcular, ¿no? Porque esto es simplemente integramos respecto de x y nos quedaría la integral de 0 es una constante, entonces nos queda i por i prima igual a una constante. Y esto lo podemos resolver por una ecuación de variables separadas. ¿Sí? Entonces nos quedaría i cuadrado igual a cx más d. A lo mejor decís i cuadrado partido 2. Bueno, el 2 si me lo llevo al otro lado me sale una constantes. ¿Sí? ¿No? ¿Sabéis lo que os digo? Si integramos i sería i cuadrado partido 2, no i cuadrado. Pero saldría i cuadrado partido 2 igual a cx más d. Si multiplico por 2, como c es una constante, pues me sale otra constante. Y como d es una constante, me sale otra constante. Por tanto, es lo mismo que decir i cuadrado igual a cx más d, siendo c y d constantes. ¿Sí? ¿No entendéis? Entonces, si en algún momento veis que tenéis la derivada respecto de x de algo, pues se puede escribir de esta manera. De todos modos, estas son las más extrañas de ver. Lo más normal es que sea de los otros tipos, ¿vale? Bueno, pues pasamos a las ecuaciones lineales. Y lo primero, vamos a ver que es una ecuación lineal en el orden n, ¿vale? Pues tal y como ocurría en el orden 1, sería de este tipo, ¿vale? A sub 0 de x por i elevado a e, la derivada enésima de i, más a sub 1x, la derivada enésima n-1 de i, y así hasta a sub n de a sub nx y igual a p de x. Siendo esto funciones de x. Si os dais cuenta, cuando era de orden primero, ¿qué es lo que nos salía? Nos salía todo, nada más que desde a sub n-1 a la derecha. ¿Lo veis? Es lo que hemos visto hasta ahora. A sub n-1 de x por i' más a sub n de x por i igual a p de x. Hay aquí una función, ¿vale? Una de todas estas, a sub 0, a sub 1, a sub n-1, a sub n, que no puede ser 0. ¿Quién me dice cuál? Y el por qué no puede ser 0 es porque si fuera 0 no sería de orden n. Pues la sub 0. Exactamente. Porque si a sub 0 es 0, entonces ¿de qué orden sería? N-1. Exactamente. ¿De acuerdo? Si p de x es igual a 0,
decimos que es homogénea. Eso es igual que lo que decíamos en la de primer orden, ¿no? Si era igual a 0, era homogénea. Si a sub 0 de x es igual a distinto de 0 todos los puntos, porque bueno, si es en un punto a sub 0 de x es igual a 0, pues bueno, en ese punto no pasa nada. Lo que no puede ser es siempre 0. Pero si en todos los puntos es distinto de 0, podemos dividir por a sub 0 de x, ¿vale? Y nos queda la derivada enésima de y más otra función que ya no es a sub 1, porque es a sub 1 partido a sub 0. La podemos llamar b sub 1, ¿vale? Por la derivada enésima n-1 de y, más, y así b sub n-1, que sería a sub n-1 de x dividido entre a sub 0, más b sub n, más, o bueno, si la queremos igual, o si queremos despejar. ¿Por qué lo estoy despejando? Para ponerlo en forma normal, sería más q de x que q de x, ¿quiénes? Venga, decidme. Menos p de x, ¿no? Dividido entre a sub 0. Porque si dividido entre a sub 0, tenemos que dividir todo. Sí. Y bueno, menos p de x, pero bueno, como p de x es una función, pues bueno, q de x pues es nuevo. Ahí estamos metiendo ya los signos. De todos modos, serían más. Los que hemos cambiado del lado del término son los de a sub 1, a sub n menos 1, a sub n. Entonces, estos son los que son menos a sub 1 partido a sub 0, ¿vale? Que también lo podríamos poner de la forma... Lo que pasa es que esto lo ponemos de esta forma porque queremos ponerlo en la forma normal, pero también lo podríamos poner de la forma y la derivada enésima de y más más a sub 1 partido a sub 0 más por la derivada n-1 de y más así igual a p de x dividido entre sub 0. Lo único que le estamos cambiando el nombre para tener solo una función. ¿Me explico? Para no estar con fracciones ni nada de eso. Cuando está despejada la y, decimos que está de forma normal. Eso es como lo decíamos en la del primer orden. ¿De acuerdo? De nuevo vamos a tener un problema de valores iniciales. ¿Sí? Que son, como habéis dicho hace un momento, son la función y la derivada enésima de y igual a la función f, que es esta de aquí, con las condiciones iniciales y de x sub 0 igual a y sub 0, y prima de x sub 0 igual a y sub 0, y sub n menos 1 de x sub 0 igual a y sub n menos 1. A un valor y sub 0 n menos 1, ¿vale? Esto es un valor, falta el 0 abajo. Y para que tenga solución única, teníamos que esta función tendría que ser continua, ¿sí? Es decir, b sub 1, para que sea continua la suma de funciones, que tiene que ser que todas sean continuas, ¿correcto? Si queremos que una suma de n funciones sea continua, tiene que ocurrir que las n funciones sean continuas. Con que una no sea continua, ya las n funciones no van a ser continuas. La suma no va a ser continua. ¿Sí? Entonces, si las funciones son continuas y sus derivadas son continuas, pues vamos a tener que este problema tendrá solución y única. Lo que vimos en el tema anterior. Bien. Hay otra forma que vamos a usar para escribir, ¿vale? Las ecuaciones diferenciales. Y es usando un operador de. Esto puede llevar a pensar por error, pero a error, pero no debe ser igual, ¿vale? Esto no es d por i, es el operador de aplicado a i, ¿vale? El operador de no es más que el diferencial. Entonces, el diferencial de i va a ser i'. El operador de dos veces, que esto no es de cuadrado, es el operador de dos veces, va a ser y segunda, porque es derivar dos veces, ¿vale? Entonces, esta d no debe ser como una constante. Esta d es un operador de derivada,
Lo que significa es que le aplicamos la derivada a lo que tenga a la derecha, ¿de acuerdo? ¿Entendéis lo que quiero decir? Que cuando veáis DI es porque el diferencial aplicado ahí, que es I'. Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, en este caso, la ecuación se puede escribir de esta manera, ¿no? A sub 0 de X por y la derivada enésima de Y no es más que aplicar n veces el diferencial. Más a sub 1 de X aplicando el diferencial n menos unas veces. Más y así a sub n de X por Y. Y lo que os he dicho, ¿vale? La multiplicación de d elevado a x por y se tiene que ver como el diferencial de d aplicado k veces. Ahora, para simplificar, todo esto es para simplificar notación, ¿vale? Vamos a llamar a L de d al operador este de aquí, ¿vale? A sub 0 de x de elevado a n, a sub 1 de x de elevado a n menos 1. Entonces, esto es lineal, ¿veis? Y lo que me falta es poner una función, porque esto es un operador. Para que funcione me falta una función. Esa función va a ser nuestra i, que es la que derivamos. Entonces, L de d de i igual a p de x no es más que a sub 0 de x de elevado a n y, ¿vale? Y, que es, aplico el diferencial n veces a sub 1 de x de elevado a n menos 1 y, que es, aplico el diferencial n menos 1 veces, más así hasta a sub n menos 1 de dy, es decir, aplicar el diferencial una vez, más a sub n de x y igual a px. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente podéis ver la ecuación escrita de esta manera. L de d y igual a p de x, que no es más que lo mismo, lo único que es aplicar n veces el d con sus respectivas funciones, a sub 0 de x, a sub 1 de x, ¿vale? Es simplemente una notación, para no estar escribiendo a sub 0x de elevado a n y más a sub 1x de elevado a n menos 1 y más. Simplemente lo vamos a escribir de esta manera, L de d y igual a p de x. Y lo que tenéis que entender es que L de d y igual a p de x en general, si no, para hablar una ecuación general, es a sub 0 de x de elevado a n más a sub 1 de x de elevado a n menos 1 más, ¿de acuerdo? Es decir, una ecuación, si fuera para una ecuación específica no sería así, ya pues tendríamos que dar las funciones. Vale, ¿os dais cuenta que el operador este es lineal? Es decir, si tenemos dos funciones y le aplicamos L de d a la suma de las dos funciones, es lo mismo que L de d de la primera más L de d del segundo. Y si se la aplicamos a una constante, como las constantes con la derivada no se enteran, salen fuera, es lo mismo que la constante por el operador. Si queréis, lo que vamos a hacer, ahora vamos a hacer el descanso. Mirad los momentos, esta diapositiva también, antes de seguir. Y esto lo tenéis que saber hacer ustedes, vaya. Pero si no, pues lo hago yo en un momento. Es decir, que esta igualdad de A y esta igualdad de aquí se cumple, deberíais saber hacerlo ustedes sin ningún problema. Si no, lo hacemos en un momento ahora después del descanso. Nos vemos ahora a menos 20 y así os da tiempo incluso a mirarlo. Vale. Vale, pues ahora a menos Vale. 20. Mira, habla también, mirad lo de si queréis por la mañana o por la tarde el examen, ¿vale? Sí, lo estaba hablando por el grupo. Perfecto.
Bueno, seguimos, estamos por aquí. Perfecto. ¿Habéis decidido eso? Sí, Vale. Decidme. la mayoría de gente ha dicho que por la tarde. Pues listo, la tarde, sobre las 5, como el otro día. Sí, sobre Yo, las 5. sí, si nadie tiene problema. Pues listo. Lo informaré a Juanjo y ya escribiremos en el campus para avisaros y demás. Vale. Perdona, Francisco, Dime. que este año los parciales no son acumulativos de temario, ¿o sí? Según escribió Juanjo en el último mensaje, parece lo más seguro es que no. Como debido a las circunstancias que tenemos ahora mismo y demás, pues hemos querido suavizar un poco y no van a ser acumulativos. Vale. Y este segundo parcial era a partir de integrales dobles, o sea, ya las integrales triples, ¿no? Integral de superficie, teoremas integrales y alguna parte de ecuaciones diferenciales o todavía no. Ecuaciones diferenciales creo que no. Voy a mirártelo porque ya no me acuerdo yo de... Es que es verdad, creo que lo dijo en un correo, pero no estoy ya seguro. Te lo miro ahora mismo. Eso. Pues si no te importa. Sí, te lo miro en un segundo y ya te digo seguro 100%. Vamos a ver. Pues mira, entra hasta el tema 6. Por tanto, ecuaciones diferenciales entra también. Las de primer orden. La de primer orden. Correcto. Vale. Pues muchas gracias. Nada, entra eso. El resto del tema 3, 4, 5, 6. De todos modos lo tenéis en el foro sobre nuevas cuestiones. Ahí tenéis toda la información. ¿Y qué día se ha dicho que es el examen? El Pues 14. según me habéis dicho ustedes, el 14 de marzo. Creo que tenemos clase el jueves por la tarde ese, el 14. ¿Cómo? ¿No Que tenéis creo clase? que tenemos clase de programación ese jueves por la tarde. Pues No, entonces, los jueves por la tarde son tutorías, no es clase. Es que, en plan, estoy mirando la planificación y pone tema tras memoria dinámica práctica. No creo que sea el jueves. Si no, pues si fuese el jueves lo cambiaríamos a esa clase y ya está, no pasa nada. entonces, en principio lo dejo ahí el jueves. Sí, y además yo creo que es por la tarde, porque hemos votado y por ahora no hay nadie más que vote. Y Vale. por la tarde son la mayoría. Así que- Perfecto, pues el jueves por la tarde a las 5, en un principio. El jueves 14. Vale. Vale. Pues venga, seguimos entonces. ¿Habéis mirado lo de que es lineal? ¿Lo veis fácil? ¿Queréis que lo hagamos? Pero vamos, es que es muy simple, vaya. Vaya, eso lo que viene a decir es que la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas, ¿no? Exactamente, y el producto de una constante Eso. sale fuera. Es que eso, suma derivada de sumas y una constante pues sale fuera de la derivada. Porque claro, al final es expresar la derivada de otra manera, ¿no? Es cuestión de notación. Exactamente, es una notación lo que estamos haciendo, es poniéndola, en vez de escribir a sub 0 de x, bueno, tenemos ahí una función también multiplicando, pero vamos, que es como lo que estamos variando es la y, que se le aplica solo la d, el a sub 0 de x es una constante también, es como es una función, pero es constante para el operador. Entonces, al final lo que estamos haciendo es escribiéndolo de una manera más reducida, para no estar escribiendo todo el rato a sub 0 de x de elevado a n y, en fin. Sí. Entonces, sí, es una notación. Pero vamos, es muy simple. Entonces, no hay ninguna duda de esto, ¿no? Lo veis claro y lo veis, es fácil, vaya, de hacerlo. Pues pasamos entonces a un corolario. Todo esto tenéis que ver que todo esto vale tanto como cuando son, porque vamos a hablar coeficientes constantes cuando a sub 0 de x, a sub 1 de x y demás,
sean constantes y esto que estamos diciendo hasta ahora es válido para coeficientes constantes como cuando no son constantes. Es decir, hasta ahora no estamos haciendo ninguna diferencia porque todo vale para todo. ¿De acuerdo? Corolario. Si tenemos K soluciones de la ecuación diferencial homogénea, entonces si la multiplicamos por valores, esto también es solución de esa ecuación. Es simple, ¿no? Vamos a verlo. Si es solución de la homogénea, ¿qué quiere decir? Decidme. Ya he escrito en LDD de esta forma. LDD I igual a P de X. Bueno, si es homogénea, ¿cómo se escribiría? Decidme. Sería ¿cómo? Si es homogénea, tendríamos... sería 0, ¿no? ¿Cómo? Decidme. Que PX sería 0, ¿no? Exactamente. LDD I igual a 0. Esa sería la homogénea. Y que sea solución, ¿qué quiere decir? Que I... Contra la igualdad. Exactamente, que si sustituimos I por eso, cuando le apliquemos el operador LDD, nos va a dar 0. ¿Vale? Entonces, por la proposición esta, sabemos que la suma de soluciones es la suma de los operadores y las constantes salen fuera. Por tanto, que sea solución quiere decir que LDD I sub I igual a 0. Pero si ponemos una constante aquí, sale la constante fuera y nos tiene que seguir cumpliendo que es 0, ¿no? Es decir, si I sub 1 es solución, C por I sub 1 es solución también. Porque como podemos aplicarle LDD a C de I sub 1 y C sale fuera, tenemos C por algo que es de 0, pues 0. ¿Sí? ¿Lo veis o no? ¿Entendéis lo que quiero decir? Quiero decir, si tenemos una solución, y de X igual a lo que sea. Y le multiplicamos por una constante. Esto es la homogénea, ¿eh? Todo esto estoy hablando de homogénea. Si no es homogénea, cambia la cosa. En la homogénea, si la multiplicamos por una constante, es solución también. Y suma de soluciones, pues sigue siendo soluciones. Y esto sale porque el operador es lineal. Si no fuera lineal, no saldría. ¿De acuerdo? Además, aquí tenéis la prueba. Tenemos que LDD I sub I igual a 0 porque I sub I es solución. Entonces, por la linealidad del operador L, tenemos que el sumatorio sale fuera y se sigue cumpliendo la igualdad. Bueno, ¿os acordáis que era una solución particular de la ecuación? Y la solución general, ¿os acordáis de los términos? Que era una solución general en el tema anterior, claro está. Decidme. ¿Qué era solución general y qué era solución particular? ¿Os acordáis? ¿Alguien? ¿Alguna diferencia entre ellas? ¿O alguna estaba incluida en uno? ¿Os acordáis de algo de eso? Bueno, la solución general era aquella que tenía una constante y englobaba todas las soluciones, ¿os acordáis? Solución general de la ecuación. Y la particular era aquella que era con la constante, la habíamos elegido con un número. ¿Sí? No tenía constantes. Entonces, dada una ecuación, aquí una solución general, ¿cuántas constantes puede tener? ¿Cuántas constantes debe tener? Vaya, si es de orden n. N constantes, correcto. Entonces, una solución general será una solución que dependa de n constantes. ¿De acuerdo? Y volvemos a lo mismo, una solución particular será una solución que las constantes las hemos cambiado por números, es decir, por valores, vaya. Entonces, una función decimos que es particular si I sub p igual a f, es decir, si se le aplica y nos da la igualdad, pero no tiene constantes, y la solución general de la ecuación que tiene n constantes.
Y vamos a denotar, que eso lo hacíamos también en el tema anterior, la I sub H será la solución general de la homogénea, que tendrá, ya veremos cómo calcularla, eso ya se verá, lo veremos más adelante. Y I sub P será una solución particular de la homogénea, que también vamos a ver cómo se soluciona, ¿vale? Es decir, la idea, que por eso os di dos maneras, ¿os acordáis que en las soluciones, en las ecuaciones lineales, os di dos maneras de solucionarlo en el tema anterior? Os dije, esta manera parece más sencilla, pero la otra manera, que parece un poco más complicada, es la que nos va a valer para la ecuación en orden superiores. Pues ya estamos en el caso de orden superiores en el que va a ser, tendremos que usar esa manera. Esa manera era, teníamos la ecuación de la homogénea, la solución general de la homogénea, que era I sub H, y teníamos la particular, y entonces la solución de la ecuación lineal era la suma de los dos, ¿os acordáis? Eso lo dimos ahora una semanita y pico. Pues aquí va a pasar lo mismo, ¿vale? Las soluciones van a ser una solución de la particular más la homogénea, la general de la homogénea. Que sea solución particular de la ecuación quiere decir que L de D por I sub P aplicado a I sub P sea P de X, y una ecuación de la general homogénea es L de D de I sub H igual a 0, ¿vale? Y además que tiene n constantes. Pues venga, vamos a ver que la solución general, como os he dicho, va a ser igual a una particular más la general de la homogénea. Vamos allá. Tal y como hicimos en el tema anterior, igual. Si escribimos otra solución, ¿vale? Que la solución tiene que viene dada por Z, que tendrá, para que sea general, n constantes más I sub P, que es una particular, ¿vale? Entonces, para que sea solución, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que si sustituimos, nos dé la igualdad. ¿Correcto o no correcto? Claro. Perfecto. Pues ahora vamos a sustituir y ver qué es lo que nos queda. L de D de I es igual a L de D de Z más I sub P. Como el operador L es lineal, podemos separar esta suma en suma de los operadores. Entonces, esto es L de D de Z más L de D de I sub P igual a P de X. Pero, ¿qué es esto? ¿Cuánto vale? L de D de I sub P, ¿me lo decís? Sabiendo que I sub P es la solución particular. Si es solución particular, P de X. P de X, correcto. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Que el L de D de Z tiene que ser igual a 0. Y si I sub H es la solución general de esa ecuación, ¿qué es lo que ocurre entonces? Que existen, en el anterior decíamos que existía una constante. En esta, ¿cuántas constantes van a existir? Lo que hemos dicho, n constantes. Entonces, existirán n constantes tal que Z es igual a esas constantes de I sub H. O si lo queremos general, pues Z tiene que ser I sub H, porque I sub H es la solución de la homogénea. Por tanto, cualquier solución, si es particular, tendremos que variar las constantes de I sub P, y si no es que es particular, pues será, si es general, será la de I sub P más I sub H. ¿Lo veis? ¿Entendéis lo que estamos diciendo? Entonces, si queremos calcular la solución de las ecuaciones, ¿qué es lo que vamos a ver en el próximo día? ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Decidme. ¿Cuál será nuestro objetivo para calcular la solución de una ecuación lineal? ¿Qué dos cosas tenemos que calcular primero? La solución de la homogénea y luego la de la particular. Una particular. Exactamente. Pues aquí es donde vamos a hacer diferencias, aunque al principio del próximo día hablaremos un poco general, da igual el tipo de la ecuación que sea, pero después aquí es donde vamos a hacer diferencias entre si es con coeficientes constantes o no. Porque si son coeficientes constantes, como os podéis imaginar, pues va a ser un poquito más fácil, porque son números al fin y al cabo, y si no, pues va a ser un poco más difícil. Pero vamos, no sube tampoco el nivel mucho. Entonces, ya lo siguiente que veremos será esto. Veo que me queda un poco
corto, pero si que tenéis dudas o lo que sea, me decís. Si no, pues seguimos el próximo día. Es que, estoy dividiendo el tema, como os dije el primer día, en lo mismo que daría más o menos una clase. Lo que pasa es que, quiera o no, con unas diapositivas siempre se va un poco más rápido. Pero tampoco veo normal cargarme el tema en 2 días. Entonces, si acabamos antes, lo que os he dicho siempre. Si tenéis dudas o algo, Francisco, decís. ¿transformada de la Plaza vamos a ver este año? Seguro, sí, transformada del Plus, seguro. Vale. Pero eso entra en el siguiente tema, no en este. Ok. Pero transformada de la Plus, a lo mejor bajamos un poco el temario, pero transformada de la Plus sí o sí tenemos que dar, porque la usáis en otras asignaturas y es algo de esta asignatura, entonces tenemos que dar. Sí, sí. Es que yo soy repetidor en esta asignatura y creo que el año pasado la vimos antes de empezar las ecuaciones diferenciales. Yo, según lo tengo puesto, la tengo al final. Entonces la vamos Vale, a ver. vale, que ya está. Sí, al final lo mismo, ya ves. ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda? Pues si no tenéis dudas, podemos acabar ahora ya y seguimos el próximo día. Si tenéis dudas, estoy aquí para las dudas que tengáis. Francisco, las notas de lo que le enviamos el otro día las subirán al campus y eso, ¿no? Como siempre. Sí, tiempo ya está, estoy en ello. Sí, claro. Eso es, cuando la tengamos ya o bien en un mensaje o en el campus o la haremos llegar, vaya, no os preocupéis. Vale, gracias. Nada. ¿Alguna cosa más? Pues si no tenéis dudas ni nada más, pues seguimos el lunes. Vale, muchas gracias. Vale. Nada, pues, Gracias, hasta luego. Venga, Hasta luego. Francisco.